¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A los que nos estén visualizando, los suscriptores del canal, un saludo. Al público casual que está aquí de paso igual. Bienvenidos, me presento, mi nombre es Pablo Andrés Mamani Mendoza, actualmente estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica y Electricidad en la San Francisco Javier. Conmigo vamos a ver este curso de Introducción y Fundamentos de la Automatización Industrial. Antes de empezar, quiero pedirles dos cosas, súper puntuales, ¿sí? La primera, pedirles por favor que aprovechen este curso, que le saquen el jugo, la esencia, que lo puedan masticar, aprovechar, que dejen sus dudas y consultas, porque es un producto que está hecho con mucho cariño, con mucha dedicación por parte mía. Es un tema que en lo personal me apasiona y que le he dedicado mucho tiempo para poder sacarlo. ¿De acuerdo? Esa es la primera cosa. Y la segunda es pedirles su retroalimentación. Si tienen alguna sugerencia, algún consejo para poder mejorar la parte explicativa, la pizarra, los ejemplos, cualquier sugerencia aquí es bienvenida. Nosotros queremos sacar un producto de calidad. Este es nuestro sexto curso que sacamos y queremos ir mejorando. Y la única forma de hacer eso es por medio de la retroalimentación que nos den ustedes. Así que, dicho eso, vamos a comenzar con el meollo del asunto. Muy bien, introducción a la automatización industrial. ¿Qué es automatizar? Automatizar lo vamos a definir como implementar tecnología para ejecutar tareas o actividades de manera autónoma. Autónoma, que quiere decir que vamos a reducir al mínimo la intervención humana. Este es el concepto de automatización, ¿no? Los procesos, tareas repetitivas, actividades que se realizan de manera continua. Evitar o reducir al mínimo la intervención humana y implementar en su lugar lo que es la tecnología. Una máquina, un cerebro, un sistema, el cual vamos a ir viendo más adelante. Para ver en un ejemplo esta idea más clara, vamos a ver aquí tenemos unos videitos, ¿sí? Voy a cargarlos y vamos a estar viendo aquí. Primero este es un video de paletización. Ahí podemos ver un montón de cajas y vamos a ver cómo se hace el paletizado. Una tarea manual en la cual aquí requerimos un operario. Y vamos a ver este otro video en el cual hacen una actividad un poco más simple. Como pueden ver, solo está moviendo las cajas, no está haciendo nada más. Entonces tenemos dos actividades aquí que estamos analizando. Primero tenemos el paletizado, que es poner un plástico alrededor de la caja, y tenemos también lo que es aquí mover las cajas. Ahora veamos este videito de acá, que es de los Molinos de Río de la Plata. Este es el mejor ejemplo para poder explicar. Esto es el Molino de Río de la Plata, es la automatización y robótica prácticamente para para el paletizado y para el transporte de cajas. En una actividad que requeríamos dos operarios, aquí no requerimos ninguno. Entonces, a grandes rasgos esto llegaría a ser, ¿no? Es un ejemplo muy simple, muy básico, ya vamos a ir viendo más complejos más adelante. Muy bien. ¿Por qué es importante la automatización? Vamos a hablar de la industria, ya en la industria. Porque en la industria lo que se hace es producir productos a gran escala, ¿no? Entonces, cada uno de estos factores, el tiempo, la calidad, la producción, el ojo al detalle, son importantes. La automación es importante en la industria, ¿por qué? Porque va a aumentar la producción y esto va a permitir cubrir la demanda de manera eficiente, ¿no? Pongamos un ejemplo. Fancesa lo que hace es producir cemento, ¿no? El hecho que tenga gran parte de sus procesos automatizados permite cubrir la demanda.
las metas que se proponen cada día, la cantidad de bolsas, el tipo de cemento. Esto también influye directamente en la calidad. Obviamente estoy hablando aquí de lo que es el producto, el del producto. ¿Y eso por qué? Porque vamos a reducir también lo que es la cantidad de errores, debido a que el ser humano, el ser humano en general, comete errores, ¿sí? Debido al cansancio, debido tal vez a algún problema en los ojos, en las manos, va a cometer errores, es más propenso a cometerlos. En cambio, un sistema, una máquina, es poco probable que lo cometa, ¿sí? Eh, Eso también no se va a ver influencia en esa parte. Luego, los costos de producción, el hecho de ver la inversión en automatización industrial a la larga, sí va a reducir los costos de producción, ¿no? Eso va a traer mayor beneficio neto y por ende también va a haber mayor cantidad de investigación en tecnología. Las empresas van a tomar en cuenta este apartado cuando realicen lo que son sus propuestas de inversión y también cuando realicen su planificación anual o mensual. Entonces, vamos a entrar ahora sí de lleno al asunto de automatización industrial, ¿sí? Ya hemos visto lo que es la definición, que es reemplazar, es tratar de reemplazar lo que es y reducir al mínimo la intervención humana en actividades en actividades o tareas que son mecánicas. Es eso lo que es automatizar. Vamos a entrarnos ahora dentro de la industria, ¿sí? Y para eso tenemos que tener conceptos claros de electricidad básica. Entonces vamos a ver dos conceptos que son importantes, ¿ya? Primero, vamos a recordar qué es voltaje, qué es corriente, qué es resistencia, ¿ya? El mejor ejemplo para explicar estos conceptos es este de acá. Aquí tenemos unos vaqueritos, ¿ya? Tenemos lo que es este verdecito de acá llegaría a ser lo que es la corriente. Como podemos ver, quiere pasar por medio del tubo. Y el voltaje es el que lo está impulsando. Quien se está oponiendo al movimiento de la corriente es la resistencia. Entonces, la corriente es el flujo de electrones, ¿no? Aquí podemos dibujar electroncitos que lo que hacen, como el agua, fluir. Esta definición es netamente ingenieril. Si un físico o un matemático veía esta definición, yo sé que nos colgaría. Esta es la corriente, ¿sí? La corriente es un flujo de electrones que trata de circular por medio de un circuito, ¿no? Un circuito podemos dibujarlo tal vez como, a ver, vamos a ver algo básico. Aquí tengo lo que es una fuente. Aquí tengo un interruptor y aquí tengo un foquito, digamos. Ya, entonces la corriente, si esto se conecta, va a circular por el circuito. Ya. ¿Qué más? Tenemos lo que es el voltaje. El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico. Esto lo que hace es impulsar a la corriente. Para que la corriente pueda moverse, tiene que generarse una diferencia de potencial, una tensión que permite justamente la circulación, ¿no? Una diferencia de potencial entre dos puntos. Puedo llamarle a este punto A y este el punto B. Entonces, entre A y B existe una diferencia de potencial o un voltaje, ¿ya? Y finalmente la resistencia, que es la oposición al flujo de corriente, ¿no? En este caso, la resistencia lo vamos a ver más como si fueran las cargas, ¿sí? La carga es la que va a consumir justamente la corriente. Pero la resistencia tal cual como está aquí planteado se opone, ¿sí? Se opone al flujo de corriente. Esto, señores, de acá corresponden a la ley de Ohm, ¿no? Que es voltaje es igual a corriente por resistencia. Ahora, ya que sabemos las definiciones de cada uno de ellos, vamos a explicar algo más, ¿no? Tenemos dos tipos de, vamos a ponerlo así, ¿no? De corrientes, ¿ya? Está lo que es AC y está lo que es DC. ¿Cómo identifico cada uno de ellos? Para empezar, la mayoría de los dispositivos pequeños funcionan con corriente DC, ¿no? En DC. Digamos que voy a trabajar con voltaje, el voltaje y el tiempo. Y me dicen, dibuja 5 voltios DC. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que yo voy a dibujar aquí en mi gráfica el 5 en el eje del voltaje y este 5 se va a mantener en el tiempo, ¿sí? O sea, es un valor que se mantiene constante, no cambia. Ese es el voltaje, bueno, ese es el voltaje, la corriente en este caso, DC, ¿sí? Corriente directa. Pero también existe lo que es la corriente alterna. En esta corriente alterna las cosas son diferentes. Si me dijeran aquí, dibuje 5 voltios, lo mismo, 5 voltios, pero en AC. Al momento de pedirme esto, yo tendría que dibujar igual aquí, en mi eje el voltaje y aquí el tiempo. ¿Qué va a ocurrir?
que sí, aquí voy a colocar lo que es mi 5, pero también voy a tomar en cuenta un detalle. De aquí para abajo tengo que tomar otra medida que va a ser la negativa para el menos 5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se va a ver esto? El voltaje en alterna lo que va a ser oscilar entre dos valores, ¿sí? Como son 5 voltios AC, el valor va a oscilar entre 5 y entre menos 5. Y luego el ciclo se va a repetir. Entonces el voltaje, la corriente en DC se mantiene igual. Los valores en DC pueden ser voltaje, puede ser corriente. Y en AC van fluctuando, cambian en el tiempo. Esa es la diferencia, ¿sí? Muy bien, explicado eso, vámonos a avanzar al siguiente tópico, que es de electricidad, ¿no? Electricidad industrial versus doméstica. Lo que tenemos en nuestras casas, lo que tú tienes ahorita, lo que estás conectado en este momento, a una computadora, a un celular, no. Vámonos a la computadora ya. La computadora tú la conectas, si es de escritorio, la conectas al enchufe, ¿verdad? El enchufe y toda la luminaria que se encuentra en tu casa, todos los termomagnéticos, todo eso es electricidad doméstica, ¿ya? Y los valores que trabajan son los siguientes, ¿no? Tenemos voltajes 220. 220 es en Bolivia el valor que se tiene. 220 AC. Y tal vez algún momento en el cual se quiera ver, en otros países, por ejemplo, es 110. Pero nos quedaremos en Bolivia por el momento. ¿Cómo es en la parte, en la electricidad industrial? ¿Con qué voltaje se trabaja? Estos ya son voltajes más altos. Estamos hablando de 380, ¿ya? 380 y 420. Retiro lo dicho, son 400, ¿sí? Obviamente estoy hablando en AC. Entonces aquí se utiliza un mayor nivel de tensión de voltaje. ¿Qué más? Vamos a hablar ahora de lo que son las fases. ¿Ya? En doméstica, en electricidad, en nuestros domicilios tenemos lo que es monofásico, ¿ya? Tenemos monofásico. En industrial tenemos lo que es trifásico. ¿Qué quiere decir monofásico y trifásico? Ahorita lo explicamos con un dibujo para que quede claro, ¿sí? Hace referencia a lo que son las fases. Y como ya explicamos lo que es AC/DC, esto va a quedar claro a la primera. Ya, voy a colocar aquí mono, ¿ya? Mono y mono. Esto lo voy a bajar aquí, me está perjudicando. Como esto es corriente AC, entonces va a ir de esta manera, va a ir oscilando, va a ir cambiando. Al hecho de solamente tener un valor de voltaje le llamamos tener solo una fase, ¿ya? Esto es una fase. Por eso llamamos monofásico, porque simplemente vemos visualmente una fase. Voltaje versus el tiempo. Pero si hablamos de trifásico, entonces ya vamos a tener más de una fase, vamos a tener 3, ¿no? Aquí voy a dibujar de trifásico, ¿ya? Voy a poner trifásico. Trifásico. Eso quiere decir que no voy a tener solo una, sino voy a tener una señal. Voy a tener otra señal. Y finalmente voy a tener una más. ¿Ya? Algo más o menos así, es un aproximado, ¿ya? Aquí tengo, ¿cuántas fases? Tengo 3. Por eso se llama trifásico, ¿sí? Entonces, a esto me refiero cuando estoy hablando de esas dos. ¿Qué más? Vamos a revisar. Las corrientes. Aquí voy a trabajar con un máximo de corriente. Voy a colocar I ya. I es igual a 2 amperios. Desde 2 amperios y eso, ¿no? Podemos tal vez considerar hasta 10 en el peor de los casos. Aquí son corrientes más altas. Corrientes altas. Y finalmente, en doméstica tenemos normalmente un tablero eléctrico, y en lo que es electricidad industrial vamos a tener muchos tableros de control, tableros de distribución, va a haber demasiados, ¿sí? Esto sería recapitulando electricidad o conceptos básicos. Ahora sí, vamos a ordenar todo este quilombo que he armado aquí abajo, ¿sí? En automatización industrial tenemos dos partes importantes, ¿sí? La parte de control y la parte de potencia, aunque también le podemos llamar parte operativa. Aquí vamos a ir viendo todo esto, ¿no?
Pero ojo aquí, ¿no? En la parte de control tiene que haber, si es que vamos a hacerlo de la manera normal, tiene que haber un cerebro, ¿ya? Un cerebro, el cual va a ser el CPU, el control, el mandamás. Eso va en la parte de control y es la parte más importante. En este caso, aquí va a ir lo que es el PLC. Aquí tenemos uno, ¿no? Es un logo Siemens, un logo 8. Este es un ejemplo de PLC. Hay varios, ¿no? No es el único. ¿Qué más va en la parte de control? Todo lo que son sensores. Aquí, por ejemplo, tengo este de acá. Este es un sensor inductivo. Sirve para detectar lo que son metales. ¿Qué otra cosa más va a ir aquí? Este de acá. ¿Pueden decirme qué es esto? Esto es un sensor óptico, ¿sí? Sirve para detectar lo que son presencias. Cuando detecta lo que es detecta la presencia de un objeto aquí, entonces va a mandar una señal. Lo mismo con el sector inductivo, ¿no? Cuando detecte metal va a mandar una señal. Ok, ¿qué más tenemos por acá? También puede ser esto, ¿no? Esto es un DSS. Más adelante vamos a hablar de él, ¿ya? Pero por el momento nos quedemos con esto, ¿no? Y para la parte operativa pueden entrar estos señores, los que quedaron, ¿sí? Vamos a ponerles nombres. Este azul se supone que es un motor trifásico. Este señor de acá es un variador de frecuencia. Sirve para controlar, para variar la frecuencia y por ende controlar la velocidad de un motor, ¿sí? Entonces parte operativa. ¿Qué más es parte operativa? El relé de potencia, ¿no? Por medio de un relé podemos activar cargas grandes, ¿no? Podemos controlar la activación de cargas grandes. Y finalmente tenemos el contactor, que es el más popular, ¿no? Con el contactor también podemos activar lo que es un motor trifásico, ¿no? Inyectando lo que es en los contactos que tienen ahí. Bien, partes o funciones de cada uno de estos señores, ¿no? Como aquí dice, la parte de control, ¿qué va a hacer? Va a controlar, va a ordenar. Esa es su labor, su función por excelencia, ordenar. Y esta parte lo que va a ser accionar o actuar, vamos a llamar. Actuar, o mejor dicho, activar, ¿sí? Esa es la diferencia entre las dos partes. Y estoy aquí haciendo una separación adrede. Finalmente vamos aquí a hacer una comparación, ¿ya? Una comparación. En el caso de los voltajes tenemos lo que son voltajes de alimentación, ¿ya? Para la parte de control. Esos valores pueden oscilar dependiendo de lo que tengan, ¿no? Pero vamos a colocar aquí algunos comunes. Por ejemplo, para la alimentación podemos trabajar con 12 voltios. Estoy hablando en DC. 12 voltios, tal vez 30 también. Y para la señal, ¿ya? Para la señal, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es señal? ¿Qué es todo eso? Ahorita les voy a explicar, ¿ya? Esto es, digamos, un sensor, ¿ya? Un sensor cualquiera, ¿ya? Normalmente tienen 3 pines, normalmente, ¿ya? Uno es alimentación, el otro es tierra y el otro, el del medio, normalmente es señal. Esto es uno de 3 hilos, ¿no? Un sensor casual de 3 hilos. Ahora hay de 4, de 5, de 6, hay muchos, ¿ya? Pero prácticamente esta es la idea base para entender, ¿no? Cuando digo voltaje de alimentación me refiero a esto, y cuando digo voltaje de señal me refiero a esto, ¿ya? Ahora sí, en la señal, ¿con cuánto vamos a trabajar? Podemos trabajar con 5 voltios, podemos trabajar con 24 voltios, hablando también en DC. Para la parte de potencia, ya hemos visto acá que en potencia tengo cosas grandes, van a activarse cargas grandes, ¿no? Estaremos hablando de voltajes obviamente altos, motores trifásicos de 220, podemos hablar de 380 voltios, pero esto es en AC. Si se dan cuenta, la parte de DC va en la parte de control, voltajes pequeños y constantes, y en la parte de potencia van voltajes altos que son oscilantes en el tiempo, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de acá? Las corrientes, ¿no? Las corrientes, puedo colocar aquí desde 500 miliamperios, perdón, 500 miliamperios hasta llegar a un máximo de 2 amperios, podemos colocarlo así tal vez. Creo que 2 amperios está bien.
Y aquí obviamente es corrientes más altas, son altas corrientes. Esto va a variar dependiendo del equipo que sea, ¿no? Entonces ahí tenemos la diferencia, ¿no? Conclusiones, en la parte de control está lo que es DC, en potencia está AC, valores pequeños, valores altos. Aquí se va a trabajar con una potencia menor y aquí con una potencia mucho más grande. Para poder ir terminando esta parte, ¿cómo funciona o cómo armo yo todo esto ahora? Bueno, la idea más o menos es la siguiente, quiero que presten atención a esto, ¿sí? Tengo aquí lo que es el PLC, voy a tener aquí son las, voy a colocar ya, son las entradas, las input, ya, colocamos esto más, tenemos nuestro input aquí, ya, esto, también tenemos nuestras salidas o nuestro output. Ahora sí, con esto, ¿qué vamos a hacer? Todas las entradas, aquí van los sensores, los captadores, todo lo que me indica algo, ¿no? Existen sensores de temperatura, inductivos, de presión, ópticos, todo esto va a ir acá. Va a ser la entrada a nuestro controlador lógico, a nuestro PLC. Y a partir de eso el PLC va a tomar una decisión y va a activar salidas o va a activar un output. Esto sería el diagrama básico de cómo se utiliza el PLC, ¿no? Se utiliza en conjunto con entradas y con salidas, las cuales ya hemos mencionado. Bien, eso llegaría a ser la parte más importante de todo esto, ¿no? Ahora, cabe aclarar una cosa, ¿no? Lo que se va a aprender en este curso va más relacionado aquí adentro, ¿sí? Va más a lo de la programación. El PLC tiene una programación interna. Es como una computadora, ¿sí? Y con esa programación podemos indicarle qué queremos que haga. Obviamente basándonos en esto y en esto, ¿sí? Ya les mencionaba ejemplos, vamos a ir viendo más. Pero el aboque del enfoque del curso va a estar justamente aquí, en esta parte. Muy bien. Esto ha sido nuestro capítulo de introducción. Como se les ha mencionado, se va a subir un video por semana, ¿no? Entonces nos estaremos viendo directamente la siguiente semana con el tema de PLCs. Vamos a ver qué es un PLC, vamos a ver los módulos de expansión, la comunicación, un repaso general de todo, las mejores marcas y todo aquello. Por el momento vamos a quedar ahí. Que tengan muy buenas noches, muchachos. Nos vemos la siguiente semana. Que les vaya muy bien.